4, ¿verdad? Y este tema lo he titulado Los apóstatas y los buenos siervos de Dios. Los apóstatas o los buenos ministros o siervos de Dios. Porque el capítulo 4 precisamente abarca estos dos temas. Y vamos a entender que Pablo, cuando se introduce en algunas porciones de la Escritura, pone por antelación, o pone, vamos a decirlo así, de una forma bien dispuesta o predispuesta, el que entendamos que la enseñanza proviene del Espíritu. En alguna ocasión en 1 Corintios dice, digo yo, y da un consejo muy personal. Pero aquí dice algo, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente. Y si notan, la palabra Espíritu es con mayúscula. Es decir, él se está refiriendo, aunque es una revelación, ¿verdad? Aunque él está inspirado, también ya había escrito anteriormente con respecto a esto. Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. En ocasiones confundimos el término apóstata porque a veces creemos decir que es un cristiano que ya no viene a la iglesia, que quizás vive en la carne, pero que en realidad, ¿verdad?, tiempo atrás había dado evidencias de haber tenido precisamente al Señor Jesucristo o de haber aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, pero que tuvo un problema y se obstaculizó, ¿verdad? Podemos pensar en Demas. En Demas, un colaborador de Pablo, el cual era un discípulo también fuerte y afianzado, ¿verdad?, en la vida de Pablo. Lo siguió por mucho tiempo, fue su siervo, su servidor. Yo me imagino predicando, ¿verdad?, y apoyando a Pablo por mucho tiempo, pero sin embargo, ahí en Timoteo, ¿verdad?, dice que Demas lo ha desamparado, amando más a este mundo. Ese Demas no es un apóstata, ese Demas fue un cristiano que simplemente su tendencia, vamos a decirlo así, se dejó llevar por este mundo y se convirtió, vamos, en este aspecto en un cristiano carnal. ¿Carnal en qué aspecto? En que dejó su primer amor y se enfrascó en las cosas vanas de la vida. ¿Pero qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que, conociendo la sana doctrina, que llegando al punto de que Dios, ¿verdad?, abre su entendimiento, pero no llega a decidirse por recibir al Señor Jesucristo en su corazón, que estuvo tan cerca de la verdad, pero simplemente la rechaza. Para tales personas, dicen Hebreos, que ya no hay otro sacrificio, porque ya conocen el sacrificio de Jesús, pero simplemente no le creyeron. De hecho, hermanos, cuando habla acerca de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, puede tener dos vertientes. Una de ellas es que en los postreros tiempos, de los cuales quizás Timoteo, ¿verdad?, estaba, vamos, reflexionando sobre esos tiempos que ya nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, obviamente había muerto y que se estaban empezando a dar estas primeras evidencias de apostasía. Pero si nos vamos nosotros precisamente a 2 de Tesalonicenses 2.3, vayan a 2 de Tesalonicenses 2.3, está ahí, simplemente regresen 2 páginas. Está hablando acerca de la manifestación del hombre de pecado, y no se refiere a cualquier hombre, se refiere en realidad ¿a quién? Al anticristo. Al anticristo. Y vean el versículo número 1 hasta el 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, y aquí espíritu con E minúscula, ni por ninguna manifestación, podemos decirlo así, espiritual, ni por su palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque es fácil decir el Señor viene, pero hay que entender que va a haber señales para su segunda venida. Y una de ellas aquí está mencionada, porque no vendrá, bien,
el tiempo del arrebatamiento, sin que antes venga la ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y además ese hombre va a ser objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, hermanos, en este momento no hay un templo en Jerusalén, pero el pueblo de Israel actualmente espera poder edificar el templo con el propósito de poder llevar a cabo nuevamente las ceremonias que la ley marca. La cuestión es muy simple. Ellos creen que elegir un templo, nuestro Dios se verá forzado a habitarlo, y ya no va a ser así. Porque nuestro Señor ya no habita en templo de manos, habita en el corazón de los creyentes. Pero sin embargo, en esa creencia ellos llegarán al punto en el cual, recurriendo quizás a todo el pueblo judío en todo el mundo, ya que se libere de una vez por todas ese pequeño territorio, esa pequeña área donde está sentada precisamente iba a decir templo, pero se me fue ahorita, ¿cómo se le llama a los islam? Sinagoga, los judíos, mezquita. Esta mezquita, ¿verdad?, que está precisamente en el lugar donde debería estar el templo. Ahí debe ser erguido. Actualmente no pertenece al pueblo de Israel, ese pequeño territorio, son apenas unos cientos de metros, porque precisamente el acuerdo fue de que habitaran la tierra de Palestina, pero se respetara ese centro religioso. Pero sin embargo llegará el momento en que el anticristo permitirá, ¿verdad?, y hará un paz, hará un pacto, y se le permitirá al pueblo de Israel elegir este templo. Ahí es entonces, ¿verdad?, cuando precisamente la apostasía llegará a su cumbre más grande. De aquellos que tuvieron conocimiento de la verdad, pero simplemente la rechazaron. Así que regresemos a 1 Timoteo 4:1. Pero no todos apostatarán, dice, algunos apostatarán. Gracias a Dios por esto, porque algunos, ¿verdad?, que quizás teniendo precisamente, estando cercanos de la verdad, lleguen a aceptarla. Y cuando se refiere de la fe, no se refiere a la fe salvatoria, se refiere a la doctrina. Recuerden que la palabra fe, dependiendo del contexto, se puede aplicar tanto a la fe salvatoria, que es la acción, ¿verdad?, que el Espíritu Santo produce en las personas para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe salvatoria, la fe como un don. Cuando se habla acerca de los dones espirituales, es esa fe que ejerce el creyente para estar convencido de que se pueden realizar cosas porque Dios precisamente les ha dado esa seguridad. Y la fe, precisamente cuando se refiere a la doctrina, aquí se refiere a la doctrina. ¿Cómo lo sabemos? Por el contexto. Después dice esto: estos apostatarán, estos que estarán cerca, se darán entonces o cederán su oído a escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En realidad, hermanos, la esfera de la religión ha sido, vamos a decirlo así, la esfera de las religiones falsas ha sido creada por Satanás para desviar precisamente a las personas a creer algo que los separe de Dios. Ese es su plan. Porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Y en realidad lo que él quiere destruir es la alma de los creyentes para precisamente ser condenados juntamente con él en el lago de fuego. Todo lo que Satanás ha ideado se puede simplemente encerrar en religiones falsas, ideologías incorrectas, filosofías de hombres. Todas estas forman convicciones en las personas. Incluso a aquel que se haga llamar ateo ya queda una filosofía en su vida, porque el ateísmo en sí mismo es una filosofía que lleva precisamente a actuar a las personas para rechazar a Dios. En realidad no se puede decir que son personas neutrales. ¿Por qué? Porque si usted ha platicado con un ateo, normalmente se está a la defensiva de lo que tú le dices.
no está en una situación en la cual él pueda decir, bueno, yo me voy a sensibilizar y solamente voy a buscar lo correcto si estoy en el punto de que tú me puedas convencer, pero en realidad se cierran al Evangelio. Estos que han escuchado espíritus engañadores o doctrinas de demonios son aquellos que se han dejado engañar por Satanás. ¿Recuerdan la parábola precisamente que habla acerca de la semilla? Donde el sembrador sale a sembrar y avienta la semilla, y parte de la semilla, ¿verdad?, cae en el camino, y alguna cae entre pedregales, otra cae, ¿verdad?, en lugares donde hay espinos, y a otras caen en un lugar fértil. Pero hágase mención de una característica, ¿verdad?, que vienen las aves y las toman. Y cuando nuestro Señor Jesucristo explica esto, dice que es Satanás, que viene y arrebata la buena semilla. Ahora, ¿de qué forma la arrebata? ¿Saben que Satanás no necesita más que desviar un poco la verdad para convertirla en mentira? Solamente necesita él agarrar y decir, bueno, tú crees algo, pero si yo la desvío un poco, te voy a generar a ti simplemente un pensamiento de ¿qué? Un pensamiento errático o de conveniencia propia. Hay filosofías en diferentes sectas que manejan que porque Dios es amor, Dios no condenará a nadie en el infierno. Ahora, ¿tiene verdad esa afirmación en algunas de sus partes? ¿Dios es amor, cierto o no? Sí. Ok. ¿Dios condena al infierno? ¿O el hombre se condena por sí solo? El hombre ha escogido un destino, porque Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero Dios dotó de libre albedrío para que el hombre decida. Y en esa decisión, si la decisión es equivocada, viene precisamente o infiere la misma palabra de Dios, porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Así que, hermanos, al hablar de apostasía precisamente es esto. Y el mejor ejemplo de apóstata es el mismo Judas, que estuvo 3 años y medio con nuestro Señor. Él vio los milagros de Dios, oyó las expresiones de Cristo mismo con respecto a Él mismo, que Él y el Padre uno era. Él veía la manifestación de su poder caminando sobre las aguas, ¿verdad?, de Galilea, porque Judas iba en la barca, dice que iban los 12. Él veía todo eso. Veía cómo se convertían, ¿verdad?, a Cristo aquellos que habían sido expulsados de demonios, pero sin embargo su corazón se endureció porque ¿saben qué? ¿Saben que él pensaba que Jesucristo solamente podría ser un libertador y no un salvador eterno? Y al verse truncado, ¿verdad?, esto por su, vamos a decirlo así, ¿qué era lo que podría pensar Judas? ¿Se han puesto un poquito a lo mejor a reflexionar sobre esto? Ver a Jesús y ver que la gente quería convertirlo en rey y sin embargo él evadió ese título. Y él decía, bueno, es la oportunidad, pero la rechaza Jesús porque no era precisamente el ser un rey, vamos a decirlo así, humanamente hablando. Algo que simplemente, ¿verdad?, algunos pensaban hacerlo. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, dio a notar que realmente lo que él esperaba era precisamente, o lo que él quería era sacrificar su vida por las personas, muchas personas quizás lo interpretó como una debilidad y se volteó. Aquellos que, ¿verdad?, ya no recibían milagros de parte de Jesús, simplemente dice que regresaron a sus casas. Sobre todo cuando Jesucristo los confrontó, ¿verdad? Ustedes me siguen por el pan. Nuestro Señor Jesucristo, en realidad, hermanos, Él se presentó tal cual era y Judas lo vio. Sin embargo, después dice así, ¿por qué estos hombres apostatarán de la fe? Y otro factor es el número 2, el versículo número 2, por la hipocresía de mentirosos. Hipocresía de mentirosos. Dice la traducción del lenguaje actual, le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Y aquí en el versículo 2 dice, teniendo cauterizada la conciencia. En realidad, ¿qué es tener cauterizada la conciencia? ¿Saben qué? Es no tener la más mínima sensibilidad de que estoy actuando mal.
que hacen lo posible, ¿verdad?, por ser deshonestos, por ejemplo. Lo podemos ver muy fácilmente en la gente que a lo mejor ha obtenido riqueza a través de corrupción. Yo me pregunto si sentirán vergüenza, si en realidad sentirán cauterizada, ¿verdad? Está tan cauterizada su sensibilidad que no importa que haya gente que se quede sin medicamentos con tal de obtener dinero. Que haya gente que precisamente siga ahí en la pobreza y sumida en el hambre, desviando los recursos. Y no estoy hablando de alguien en particular, pero hay una gran esfera de personas que actúan de esta forma, porque tienen que autorizar la conciencia. Ahora en el ámbito espiritual, pensando en los líderes que prometen a las personas, ¿verdad?, prosperidad a cambio precisamente de pactar con Dios y traer sus bienes delante de ellos, tienen que autorizar la conciencia. Porque la Escritura no dice eso. Y sin embargo llevan precisamente sus deseos caprichosos y sus deseos deshonestos a una esfera del espiritual, y de los cuales Dios juzgará en su debido tiempo a estas personas. Porque están jugando y lucrando con el alma. Prohibirán casarse. ¿Saben que en realidad, por ejemplo, y puedo decirlo de una forma libre porque así es y así está escrito y así la historia lo reconoce, que cuando la Iglesia católica surgió, los obispos, ¿verdad?, de esa iglesia que precisamente fueron llevados al marinaje, que fueron llevados para maridaje, me refiero a que hicieron una alianza con el Estado. Ellos eran casados. Después de algún concilio en el cual, ¿verdad?, se determinó por medio precisamente de la jerarquía de esta iglesia que deberían de guardar el celibato, entonces prohibieron casarse. ¿Cuánto mal trajo a ese mismo movimiento religioso? Donde precisamente hay, hasta nuestros días, ¿verdad?, hay una acusación enorme de pederastía, de sacerdotes que se casaron con esposas o viven con su esposa, ¿verdad?, pero que simplemente está oculto precisamente de la autoridad de su movimiento. En realidad, hermanos, la situación no es tanto que hayan contraído matrimonio, sino que prohibió casarse. Ese es el punto real, en el cual nuestro Dios, ¿verdad?, a los obispos les dio la libertad de contraer un matrimonio. Pero también dice así: y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, ¿quiénes? Los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo creo que Pablo recordaba específicamente lo que le escribía a los corintios y decirle: todo es bendecido por Dios. Pero si el comer carne, ¿verdad?, te produce que otro, ¿verdad?, por su débil conciencia caiga, mejor no comas carne. Pero el problema radicaba en la persona de débil conciencia. Ahora, hermanos, cuando están hablando aquí, precisamente está hablando de una situación que ocurría precisamente donde estaba Timoteo como pastor, que era Éfeso. Era una situación muy similar, porque realmente todas las ciudades griegas, ¿verdad?, tenían este tipo de toda práctica idolátrica de sacrificar a los ídolos los alimentos. Y dice, pues algunos, ¿verdad?, van a prohibir tomar alimentos, cuando para los creyentes y los que han conocido la verdad, que tienen que ser los mismos, simplemente están reiterando la misma idea, con acción de gracias pueden participar. ¿Esto de acción de gracias qué es? Es orar por los alimentos. Es orar por los alimentos. Cuando usted ora por los alimentos, da gracias a Dios por lo que está puesto en la mesa, ¿cierto o no? Pero debe ir más allá. Dar gracias a Dios porque Dios produce la lluvia suficiente para que se puedan producir los alimentos. La abundancia, la bondad de Dios se manifiesta aún en los no creyentes, porque en realidad también tienen que comer, pero no entienden que el pan nuestro de cada día, ¿de quién proviene? De Dios. Dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno, refiriéndose precisamente a la situación precisamente de los alimentos. Pero en realidad, en forma general, a todo es bueno, ¿verdad? Aún estas plantitas que parecen arbolitos, el brócoli,
Dicen que es muy bueno. Quizás hay algo que no le guste. Pues eso que no le gusta también, si proviene de Dios, es bueno. ¿Cierto? Ahora no estoy hablando de alimentos procesados y refrescos, ¿no? En realidad de eso no estoy hablando. Estoy hablando de lo que Dios proveyó a través precisamente de su creación, porque habla de todo lo que Dios creó. Si ustedes van a Génesis capítulo número 1, cada día que terminaba él una obra, decía que veía y era bueno. Era bueno. Creó los árboles y era bueno. Creó los animales y vio Dios que era bueno. Creó Dios al hombre y dijo que era bueno ¿en qué? En gran manera. Exalzó, ¿verdad? Precisamente la creación última, porque fue hecho a su imagen, conforme a su semejanza. Pero hablando precisamente de los alimentos, está hablando aquí, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. El decir de desecharse quiere decir si lo desechas porque simplemente, ¿verdad? Pienso que a lo mejor esto proviene o está sacrificado a los ídolos. Pero cuando es en acción de gracias, era posible hacerlo, siempre y cuando no fuese de piedra de tropiezo. Dice así, porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué es? Santificado. Cuando en el Padre Nuestro aparece así, y este Padre Nuestro es la palabra de Dios, y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿se refería al pan como un elemento? ¿O a qué se refería? Perdón. No se refería nada más al bolillito, ¿verdad? A toda clase de alimento. Ahí, cuando se habla acerca del pan, simplemente era una forma de identificar los alimentos. Aunque el pan, ¿verdad? En ese tiempo pues ya se podía fabricar de diferente forma a la cual ahora lo fabrican, pero en realidad, ¿verdad? Está hablando acerca de los alimentos. El compartir el pan, cuando se refería que los cristianos compartían el pan en las casas, ¿a qué se refería? Se refería a los alimentos. El pan, ¿verdad? Que en el pueblo hebreo en ese tiempo se fabricaba, era, vamos a decirlo así, lo voy a poner de una forma muy simple, era como si fuese una tortilla de harina. Simplemente, o como conocen el pan árabe, que es como plano y que simplemente se puede incluso moldear, ¿verdad? Pues eso hacían, lo mojaban con los potajes. Lo mojaban con los potajes y lo llevaban a la boca. Por eso es que tenía un símbolo precisamente de alimento, el pan, un alimento en general. Por algo muy importante, porque Dios nos está diciendo que el pan proviene de Él y además por la oración es santificado. Es santificado. La oración por los alimentos, hermanos, no debemos considerarlo como un ritual. Es un punto que nos lleva a reconocer que por la bondad de Dios tenemos que comer. Es un punto en el cual cada vez que tomamos los alimentos podemos decir, Dios es bueno, porque Dios es provisor. Quizás, ¿verdad?, podamos decir, bueno, el alimento llega a partir del dinero, pero el dinero no se come. Simplemente es una herramienta para obtenerlo, pero ¿qué sucedería si este mundo, ¿verdad?, ganase todo, tuviese los tesoros, tuviese las riquezas y Dios no mandara la lluvia? ¿Acaso nos salvaría las riquezas? Dios provee. Dice el versículo número 6, entonces entramos al punto precisamente entre la comparación entre los apóstoles y los buenos ministros de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Aquí, después de la advertencia, ¿verdad?, Pablo enseña a Timoteo lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Dice, si enseñas todo esto, y no se refiere nada más a lo que hemos visto ahorita en el capítulo 4, sus primeros versículos, sino ya de lo que el capítulo 1 se ha empezado a narrar. Y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Un predicador, porque aquí le está hablando precisamente a un pastor,
un predicador, quien sea, aun si es predicador laico o si es un pastor, en realidad, hermanos, no enseñamos nada nuevo porque todo está en la palabra. ¿Qué es lo que únicamente hacemos? Quizás sea clarificar un poco los puntos y llevarlo al contexto de nuestra congregación. Eso es lo que hacemos. Llevarlo al contexto y aplicarlo a nuestras vidas. Porque usted puede decir, bueno, esto se lo escribe a Timoteo, pero no a mí. Pero en realidad está escrito para nosotros. Y además aquí generaliza de una forma muy tajante, enseña a los hermanos. Si usted no se considera hermano, ¿verdad? Quizás entonces no va a recibir usted la buena enseñanza de un ministro. Y aunque un predicador no sea lo totalmente instruido, la palabra de Dios dice que examinarlo todo y retener lo bueno. Aún en las situaciones en las cuales usted puede decir no me edifica, siempre va a edificar, porque la palabra de Dios procede precisamente de quien la está enseñando. Por muy pequeño que pueda usted encontrar, si usted se da la tarea de examinarlo, usted va a encontrar algo bueno. Cuando en una acción de gracias, ¿verdad?, se levanta alguien y dice, bueno, así como nos enseñó el pastor, o nos enseñó el otro pastor, o el hermano, o que yo leí por la mañana esta palabra, y quiero reconocer que antes no la había entendido así, ahora la puedo entender y aplicar, pues es porque es la palabra de Dios. Dice así, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. La versión, ¿verdad?, que precisamente la traducción del lenguaje actual, dice así: si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien, cuando dice que es nutrido. Yo les invito a que ustedes, cuando tengan problemas de alguna interpretación escritural, acudan a esta versión. Es una versión leal, pero sin olvidar precisamente de que tenemos que hacer un equilibrio entre precisamente las ideas y tienen que converger a una sola información, no pueden ser diferentes. Esto debe de ser una regla para poder interpretar la palabra de Dios. Así que después de esto, de que Él dice, enseña a tus hermanos y entonces tú serás un ministro de Jesucristo, precisamente reconocido con estos elementos, tu persona, porque estás nutrido con las palabras de la fe y porque además tú tienes una buena doctrina y además la has aplicado a tu vida, porque dice que has seguido. Entonces te da la oportunidad de ser un evaluador. Y dice el versículo número 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Esto qué quiere decir? Que no prestemos atención a historias falsas, a historias que profanan la buena doctrina, aquellas que te hacen pensar que estamos equivocados, ¿verdad?, que no es lo que nosotros, que estamos interpretando las palabras. Desecha esto. Y además dice, de viejas. En la versión que la estoy leyendo, ¿verdad?, en actual, dice así, de personas que las inventan. Es un poquito más suave, ¿no? Pero en realidad cuando está diciendo de viejas, no se está refiriendo al género de mujeres, sino se está refiriendo a aquellas que precisamente practican el chisme, las murmuraciones y que tienen una mala intención. Cuando se refiere a esto, precisamente lo lleva al contexto de qué es lo que tú debes hacer. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. En este versículo voy a terminar porque quiero que retomemos algo del cual yo me salté intencionalmente. Dice el capítulo número 3, versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, citado, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí hay unas ideas muy hermosas. Primero, cómo debemos de vivir precisamente en la casa de Dios, y cuando se refiere a la casa de Dios se refiere a los creyentes, porque después lo hace, que es la iglesia de Dios viviente.
Pero esta iglesia, conforme siga aplicando la sana doctrina, esta iglesia es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Y entonces dice así Pablo, e indiscutiblemente, es decir, está fuera de toda discusión. No se puede decir otra cosa sobre la siguiente verdad. Grande es el misterio de la piedad. Ejercicio de la piedad. Pero ¿cuál es esa piedad? ¿Se puede referir a solamente una característica moral o a un valor? Se refiere más específicamente a lo que Pablo venía escribiendo anteriormente. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Y se refiere precisamente a la persona misma de Dios. La palabra piedad en otras versiones se escribe como amor, pero aquí está muy bien aplicada. ¿Por qué? Porque representa precisamente la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. Número 1, Dios fue manifestado ¿en qué? En carne. ¿En qué momento? Con nuestro Señor Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está parte precisamente de la esencia del Evangelio. Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo en carne para satisfacer la justicia divina de un sacrificio santo. Y después dice, justificado, ¿en qué? En el Espíritu. ¿Saben qué es esto de justificado en el Espíritu? Significa aprobado por el mismo Espíritu de Dios para la obra encomendada al Verbo. Es decir, la misma verdad Trinidad de Dios, sabiendo que Dios es uno, el plan redentor, ¿verdad? Fue inmiscuido, o estuvo inmiscuido toda la Trinidad. Visto de los ángeles, me impresiona cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, ¿verdad? Y apenas están haciendo allí en el establo, y entonces los ángeles se presentan ahí a los pastores y les dicen que las buenas nuevas, os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, Cristo el Señor. Y entonces los pastores, dejando todo, van hasta allá y testimonian, voy a verificar cómo se dice, testimonian, ¿verdad? Este hecho. Pero ¿quién fue el que los envió? Los ángeles. ¿Quién se presentó a María para precisamente dar el anuncio de que ella nacería también, ¿verdad? Por medio de la obra del Espíritu Santo, porque está siendo justificado por el Espíritu Santo y actúa en María para que entonces ella engendrara al Verbo de Dios. Fue el ángel Gabriel. Posteriormente, ¿verdad? Los ángeles aparecen a las mujeres ahí en la tumba para decir, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Son los ángeles en el Apocalipsis quienes anunciarán que el Cristo crucificado, ¿verdad? Todo linaje y todo ojo le verá y llevarán a cabo los planes de Jesucristo. Los ángeles testimonian las cosas que sucedieron en esta tierra, pero planeadas en el cielo. Y dice así, predicado a los gentiles. ¿Quién puede decir esto aquí? Amén. Dios, ¿verdad? En su amor inmenso, el Evangelio ha llegado a los no judíos. A usted y a mí. Y además dice, a ese creído en el mundo. Aquí estaba hablando Pablo y quizás está hablando del mundo conocido por él. Pero en realidad, la palabra mundo, ¿verdad? Precisamente está traducida una palabra que es cosmos. Va más allá de la tierra. No es la palabra geo, es la palabra cosmos. Es creído en el mundo. Y después dice, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Nuestro Señor Jesucristo, sentándose a la diestra del Padre, en espera para juzgar a los vivos y los muertos. Y acabamos de entonar un canto, ¿verdad? Que hay un hombre que es sobre todo un hombre, el cual hizo los cielos, la tierra y el mar. Y dice la palabra de Dios en Filipenses que ese nombre es Jesucristo.
delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, hermanos, te vas a ejercitar en la piedad. Y después cuando habla dice así, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Voy a terminar el versículo 9. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Bueno, aquí seguramente estaba hablando Pablo, ¿verdad? No conocía la situación a lo mejor de ir al gimnasio, ¿verdad? Pero no está menospreciando el ejercicio corporal. En realidad lo que están diciendo es, no te fijes en las cosas que van a terminar por perecer. Porque al final no conozco a nadie que quiera ser un atleta que no tenga que dejar precisamente esa disciplina porque el cuerpo le está ganando, porque los años están pasando. No hay nadie. Quizás ya no nos acordamos a lo mejor de algunos atletas, ¿verdad?, de las Olimpiadas, porque simplemente tuvieron su punto de gloria terrenal. Pero hermanos, ¿qué es más importante que esto? La piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venida. ¿Por qué me refiero a la piedad aquí? Como precisamente el Evangelio, que debemos ejercitarnos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues tiene promesa de esta vida presente y además de la venidera. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él dijo al terminar consumado es. Él cumplió su parte y la encomienda es que cumplamos nosotros la nuestra, porque Él por eso Él dejó la gran comisión. Es un mandato, es un imperativo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un imperativo, es decir, no te está pidiendo tu opinión. Si eres creyente, si eres hijos de Dios, ahí está precisamente el imperativo. Nos toca a Él. Y si no vamos, en la ley diría estamos en desacato, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una orden. Y cuando no lo entendemos, estamos en desacato. Y estar en desacato delante de Dios no es lo mismo estar en desacato delante de una ley humana. No es lo mismo. Nuestro Dios juzgará, ¿verdad?, nuestro proceder cuando estemos allí en el tribunal de Cristo. Tendremos muchas sorpresas, pero en realidad, hermanos, póngase el propósito de no llegar con las manos vacías. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque mi Dios están llenas de enseñanzas profundas. Gracias porque tú, mi Dios, permites, Padre, que yo como tu siervo, Señor, tenga el privilegio no merecido de exponer tu palabra. Gracias, Padre, porque, Señor, sé que esta iglesia, Padre, continuará en algún momento en el que tú determines, Señor, con algún otro pastor o quizás, Padre bendito, con algún hermano o hermanos que puedan salir también, Señor, a enseñar. Porque, Padre bendito, soy tan limitado como cualquier otro en relación a lo que la vida se refiere. Padre, te doy las gracias porque, mi Dios, solamente tú, Señor, tienes nuestras vidas bajo control. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tú, Padre Santo, lo prometiste. Queremos derribar, Padre Santo, esas puertas a través del Evangelio. Sigue ayudándonos, sigue dándonos valor y sigue, Padre Santo, prosperando y reproduciendo esta congregación. Solamente, Padre bendito, ayúdanos a concientizarnos a hacer nuestra parte. El tiempo se agota. Y ya sea que tu venida esté cerca, que así lo creemos, también nuestra partida, Señor, hacia tu presencia no está tan lejos para algunos. Sigue, Padre Santo, bendiciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.